Hay negocios que nunca mueren, porque lejos de ser modas, son necesarios para la cotidianeidad. Las ferreterías son de esos negocios. Así que, si estás pensando en montar una, la idea ya es buena. Se trata de uno de los negocios más rentables que existen, ya que atiende diversos rubros, y por ende una gran diversidad de interesados. Si estás en busca de emprender y tienes cierto interés en este giro, entonces este video es lo que estabas buscando para darte un amplio panorama de esta opción de negocio. ¿Sabes cuáles son los márgenes de ganancia de este giro de negocio? ¿Cuánto puedes invertir? ¿A quiénes puedes vender? ¿Qué productos son los más vendidos? Quédate al final de este video, ya que tendrás respuesta a estas y más preguntas. Mercado potencial. Antes de comenzar, deberás analizar el mercado local para averiguar si el negocio será viable y rentable, para poder diseñar una estrategia para ganar clientes asiduos. Conoce a detalle la zona en la que vas a montar la ferretería, por ejemplo, datos demográficos de los habitantes, si existe competencia cercana, qué tipos de productos son los más demandados. Así también conocer la competencia es otro punto esencial en la investigación. ¿Qué ofrecen ellos y en qué los puedes superar tú? Recuerda, una estrategia de diferenciación es la clave para el éxito de un negocio nuevo. Si te está gustando este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Déjanos un comentario y dinos de qué negocio te gustaría que hiciéramos un video como este. Ubicación de tu refaccionaria. Encontrar un buen lugar será siempre un factor importante para contar con una mayor clientela, por lo que en las ciudades se recomienda que la ubiques en una avenida con mucho tránsito de autos y personas, cerca de oficinas o plazas comerciales. También, asegúrate que tu local cuente con espacio para estacionarse, pues además de otorgar comodidad a tus clientes, hará que el flujo de personas sea continuo. Para asegurarte de tomar la decisión correcta, mide el flujo vehicular, conoce la cercanía a negocios, oficinas, centros comerciales, entre otros. Además, con base en él, descubre tanto las ventajas como las desventajas que presenta cada ubicación. Otro factor importante a medir en la zona es la competencia. ¿Qué tan cerca están las otras ferreterías? O si hay ferreterías posicionadas. Todos estos son elementos importantes para determinar el mejor lugar donde montar la ferretería. Inversión inicial y utilidades. La inversión inicial dependerá de diversos elementos, como el tamaño del negocio, la cantidad de la mercancía, el valor de la renta, el equipo de empleados, así como la imagen y acondicionamiento que quieras para tu local. Esta inversión puede ir haciéndose paulatinamente, abasteciendo primero los productos de mayor consumo para pasar posteriormente a los productos de menos rotación. Las ganancias, generalmente, comienzan entre el quinto y sexto mes de operación, y se puede alcanzar un margen de ganancia del 30% en promedio. De igual forma, puedes arrancar este negocio solo con algunos productos. Por ejemplo, solventes, clavos, tornillos, herramientas básicas, material de construcción y material eléctrico. Una vez que consolides tu negocio, podrás ofrecer otro tipo de productos. Principales requerimientos para una ferretería. El tamaño del local puede ser de 30 hasta 60 metros cuadrados. Considera que requieres una pequeña bodega para el inventario. Infraestructura básica en mobiliario. Mostradores, anaqueles y vitrina. Infraestructura básica en servicios públicos, agua, luz y teléfono. Es necesario servicio sanitario y extintor. El stock, grande, diverso y de calidad. Es un tema importantísimo, porque para competir en este mercado, debes estar no solo a la altura de la siguiente ferretería de la esquina, sino también, en la medida de lo posible, de las grandes cadenas ferreteras y las grandes tiendas de autoservicio que tienen su departamento de ferretería. Es decir, se necesita un catálogo amplio y suficiente que te permita ganar clientela. Y si te abruma pensar en esa competencia de grandes, anímate, porque los datos son alentadores. En México, las ferreterías venden entre el 35 y 40% de la oferta ferretera total. Las grandes cadenas solo cubren el 10% de la demanda nacional. El resto corresponde a las ferreterías minoristas, o sea, las que atienden al consumidor local. ¿Cómo elegir a tus proveedores? Los distribuidores mayoristas de ferreterías son el enlace entre tu negocio y las marcas líderes del mundo en productos ferreteros.
Generalmente compran una cantidad muy grande de artículos, de modo que son capaces de ofrecer descuentos especiales a los minoristas a partir de cierto número de artículos o cierta cantidad total de compra, para elegir a los mejores distribuidores mayoristas de ferreterías. Haz un plan de empresa para tu ferretería. Para esto, busca directamente ayuda de los expertos, los distribuidores mayoristas. Busca atención personalizada. Es algo que un buen distribuidor mayorista de ferreterías debe poder ofrecerte, incluyendo la asistencia de expertos en los productos. Busca que cuenten con un catálogo en línea para mayor comodidad y practicidad. Busca que te envíen los productos hasta tu local y lo hagan rápido. Asegúrate de que tengan una política de reembolso para que, a la vez, tú puedas garantizar la satisfacción de tus clientes. Y por último, asegúrate de leer los contratos que logres establecer con ellos a detalle. ¿Cómo mostrar los productos? Una vez que has surtido todo lo necesario, te darás cuenta que no todos los artículos pueden estar exhibidos en tu negocio, y deberás analizar cuáles son los más solicitados por tus clientes, porque son estos los que deben estar a la vista primero. Y también, da su espacio visualmente, porque la saturación de productos entorpece su visión y solo genera pérdida de tiempo. Pero recuerda, el cliente no compra lo que no ve. Además, debes comunicar al mostrar tus productos. Coloca carteles y anuncios sobre precios, descuentos o promociones en las ventanas, paredes, pasillos, vidrios, etc. Renovarse y buscar oportunidades. Una vez completado tu stock, debes seguir observando el mercado. Renovarse o morir, como dice el dicho, es básico para una ferretería. Busca constantemente ampliar tu gama de artículos, para que puedas aumentar el rango de competencia mercantil de tu negocio. Por ejemplo, en artículos para el hogar, puedes seguir ampliando tu oferta con productos de jardinería. A la par, intenta dar pasos hacia la personalización de la atención a tus clientes, pues esa es una gran forma de fidelizarlos, es decir, de conseguir que regresen contigo, te recomienden y sean parte del empuje al éxito para tu ferretería. Atención al cliente. Ya con las puertas abiertas de tu local, no olvides esto que es lo más importante. Procura acciones que favorezcan la confianza de los clientes en tu negocio, busca brindarles una buena imagen, un espacio limpio y organizado, procura el cumplimiento de los plazos o condiciones que les ofreces y, de manera muy importante, asesóralos correctamente. Lo peor que puedes hacer con tus clientes es guiarlos erróneamente sobre lo que están comprando. Es, de hecho, una forma de hacer que no regresen. Así que debes conocer bien la información de cada artículo que vendes. Recuerda que la confianza es difícil de conseguir y fácil de perder para tu negocio de ferretería. Y por último, nunca dejes de atender y poner atención a los comentarios y quejas que realicen. Si necesitas más información sobre cómo iniciar este negocio, te recomendamos descargar nuestra guía, Cómo poner una ferretería, con la que tú podrás empaparte de todo lo relacionado sobre este negocio y así convertir tu emprendimiento en un negocio exitoso. Aprenderás fácilmente cómo poner una ferretería y evitarás perder tiempo y dinero, teniendo la información precisa que necesitas saber para iniciar. Busca el enlace debajo de este video para ver toda la información. Deja tu comentario y dinos qué opinas de este negocio. ¿Y de qué negocio te gustaría que hiciéramos otro video? Mira a continuación alguno de estos videos. Dale a me gusta y suscríbete a este canal de Cómo poner un negocio, para recibir más videos como este, y también no olvides compartir y dejar tus comentarios en la parte de abajo. ¡Chao!